fruto del silencio es la oración, y de la oración la fe. Cuando tengo fe puedo amar, cuando llego a amar puedo servir, y al servir transmitiré la paz. Abrazo mi fe porque quiero paz, abrazo mi fe para comenzar, anhelando un cambio en mi ciudad y tener mi encuentro personal con Jesús que amo. Abrazo mi fe para amar. Un mundo convertido en el amor y una sola iglesia en el Señor. Hay que asumir el reto con valor, laicos respondiendo al compromiso, amar la iglesia como el amor. Abrazo mi fe porque quiero paz, abrazo mi fe para comenzar, anhelando un cambio en mi ciudad y tener mi encuentro personal con Jesús que amo. Abrazo mi fe para amar, abrazo mi fe para amar. Muy buenas tardes, buenas noches en algunos ya países. Bueno, soy Luis Tarrasi y seguimos con nuestra serie Opinión de un laico. En ella, pues, como ya hemos venido indicando en otras oportunidades, pues, lo que buscamos es que desde la visión de una persona no consagrada desde el punto de vista religioso, sea sacerdote o religiosa, monja, inclusive diácono, sino un laico como la gran mayoría de las personas de este mundo y sobre todo de nuestra fe cristiana, pues podamos tener visiones también de las cosas que acontecen en nuestras sociedades, con diferentes tópicos y con una visión un poquito más amplia, que sí tiene de fondo la evangelización, pero también no deja en contexto sumarnos a los debates sociales, políticos, económicos, culturales que se desarrollan en nuestros países. Mi nombre es Luis Tarrasi y bueno, como digamos organizador, director de este Ministerio Abrazando Nuestra Fe, pues la idea es compartir este momento y pedirle al Espíritu Santo que nos dé muchas luces hacia los temas que queremos hablar y desarrollar. En esta semana, en estos días, ha sido noticia la violencia que se ha suscitado en Colombia. Siempre toda violencia empieza a tener actores políticos como causantes y opositores políticos que también como que en cierta forma van justificando las causas, van explicando las razones por las cuales estas violencias se desatan. Casi siempre es culpa de los gobiernos y las víctimas, las sociedades, de las cuales yo también formo parte, por supuesto. Yo hablo desde Venezuela, que es mi país natal y de donde vivo actualmente, pero de hecho la imagen que ven que acompaña esta opinión de un laico, una tanqueta, como atacando a unas personas, son imágenes de mi país, Venezuela, de las infinitas, múltiples protestas que sobre todo encabezaron estudiantes y que les costó la vida a muchas personas, a más de 100 personas, puedo decir con toda franqueza, en diferentes momentos, ¿no? Y
Lo cierto es que en este jugar de quién es la culpa, de quién fue primero el huevo y la gallina, dónde va enmarcada esta violencia, por qué se desarrolla, por qué se fundamenta, cómo se evita, nuestro continente, y por eso hablo especialmente de América Latina, eh, pareciera un brote alérgico, un brote bien desagradable, peor que una pandemia, donde los países como que se fueran turnando estos episodios de violencia. Chile, hasta no hace mucho, también tuvo cuadros así, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil en menor o mayor grado también ha tenido sus focos, Venezuela ni hablar. Y entonces vemos que en todo este cuadro, Ecuador también tuvo recientemente, casi siempre cuando hay temas electorales, que si gobierna la derecha, que si gobierna la izquierda, se empiezan a desarrollar estas suertes de violencias espontáneas, y las coloco con un gran signo de interrogación, con unas grandes comillas sarcásticas. Esta espontaneidad violenta, además justificada noblemente por un pueblo que sufre. Yo, con el respeto que se merece, no soy analista político y francamente no me interesa hacerlo. Tampoco soy analista cultural y francamente no me interesa hacerlo. Me interesa ver las cosas siempre desde la óptica de la fe, porque al final creo que todos los seres humanos compartimos un destino común, que es la muerte. Y la muerte sin Dios sencillamente hace de esta vida, o sea, sin un concepto de eternidad, de más allá, del por qué debemos ser buenos. Sin Dios el ser humano no tendría razón de ser para ser bueno. La propia bondad en sí misma sería totalmente tonta, porque sería un grupo que se sacrifica por una nada, porque al final pareciera que exponencialmente el mundo cada vez camina hacia la anarquía total. Por más que construimos leyes, constituciones hermosas, reglamentos, acuerdos, y la ONU y la OEA, y firmamos, y los procesos son siempre gente bien vestida, comiendo bien, durmiendo en buenos hoteles y representando a países. Lo cierto es que cada vez son décadas y décadas de acuerdos, y esos acuerdos, esas soluciones de paz parecieran nunca llegar. Por eso yo tengo sencillamente una sola explicación. Yo diría que desde Venezuela, que pudiera ser como la cúspide del norte, es como el norte del sur, hasta Argentina, la Patagonia, es a donde me voy a centrar, y sin entrar en generalidades muy ofensivas, pero sencillamente nosotros estamos cohabitando entre personas que no viven el cristianismo, que no sienten el cristianismo, y que a su vez hace que lo que en realidad está gobernando es el paganismo, la mundanización, el hedonismo, el poder, el placer, el dinero, el yoísmo, todo lo que tenga que ver con la anarquía, con el yo tengo derechos, yo víctima. Y en realidad el cristianismo no está caminando por nuestras calles. Eso se evidencia desde muchas aristas. La primera de ellas es la gran crisis vocacional de sacerdotes, de hombres y mujeres que en otros tiempos, quizás ante circunstancias distintas, yo sé que los tiempos son incomparables, pero ante circunstancias distintas, los seres humanos se veían más motivados a seguir el estilo de vida de Cristo. ¿Y cuál es el estilo de vida de Cristo? Un estilo de vida en castidad, en evangelización, en sacrificio, en predicar la cruz, en hacerse, eh, a todo, hasta el martirio por nuestro Señor. Cuando, por ejemplo, yo veo historias como la de los cristeros en México, hombres sacerdotes sobre todo, que morían por defender la Eucaristía, no al niñito que estaba a punto de que lo pisara una tanqueta, que también seguramente lo hubiese habido, sino por aquellos sacerdotes que antes de escapar iban hasta el sagrario, y para evitar una profanación, agarraban y se entraban en agarrar esos copones y guardarlos en custodia por defender a su Dios. Entonces, claro, cuando tú ves una violencia tan exponencial, y cuando tú ves sociedades que están inmersas en tecnología, en el último celular, en el carro, en el internet, en las redes sociales, ahí tenemos que ser sinceros, porque es que si no agudizamos dónde está el problema, nunca vamos a entender, o vamos a llegar a darle una solución. La solución es que tenemos gobernantes que
le dan una patada a Dios. Tenemos gobernantes que no son cristianos, no lo son, porque además las legislaciones pro aborto, pro matrimonio y los mal llamados matrimonios igualitarios, la eutanasia, la corrupción tan aberrante que hay en prácticamente todo el continente, la protección y crecimiento exponencial del narcotráfico, eso es digno de reconocer que allí no está Dios. O sea, yo no puedo decir un mandatario no puede pararse, tener esa situación social y además con una pasividad, yo diría que, si me perdonan el término, asquerosa, una pasividad asquerosa, además cuando uno sabe cuántos recursos maneja un Estado y pese a eso entonces ves hospitales deteriorados, ves escuelas sin recursos, cayéndose, con filtraciones, calles asquerosísimas y eso y estoy hablando yo no he salido de mi país, sino una sola vez, y fue para una isla hacia el norte, no fue para una isla hacia el sur. Yo no conozco el sur, pero yo creo que basta con que nosotros tengamos acceso a las noticias, a los artículos de opinión, a quienes opinan y viven sus realidades de cada país, para darnos cuenta que América Latina está verdaderamente grave e inmadura en lo que tiene que ver con ser sociedad, no ser potencia. Eso de ser potencia es tan relativo, pero sí vivir en sociedades tranquilas, que tú tengas personas que estén viviendo con armonía y con procesos de paz, de crecimiento, de estabilidad. ¿Por qué yo hago esta afirmación tan contundente de que nuestro continente no es cristiano y cada vez nuestras calles tienen menos cristianos circulando en ellas? Por lo que dicta aquel sermón tan extraordinario de nuestro Señor Jesucristo, que tenía que ver con el sermón de la montaña, que hasta Héctor Lavoe lo menciona en una de sus canciones, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son la radiografía del cristiano que sabe vivir y sabe construir espacios de paz, de amor, de fraternidad, de encuentro con mi prójimo, de crecimiento, de solidaridad, de servicio. Las bienaventuranzas pueden comenzar con, por ejemplo, diciendo: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque ellos es el reino de los cielos. Una afirmación que habla literalmente no de la pobreza material, sino del desapego. Por eso es que habla del espíritu del pobre, conducta, forma de vivir y de entender a felices los pobres. Felices los que tienen el espíritu del pobre, es el que puede tener muchas riquezas, pero no está apegado a nada de eso, a nada de esas cosas. Hoy lo tengo, mañana no lo tengo, pero al final yo no vivo por eso. O sea, mi sueño no se va porque de mis 80 empresas, de mis 40 apartamentos, de mis 3 yates, yo no sé si mañana me los van a robar, me los van a saquear, me los van a quemar, me van a estafar. No, yo no vivo en esa línea. Tengo, y bendito Dios si tengo y tengo mucho, pero mi corazón no está depositado ahí. Ese no es mi Dios. Y eso no es lo que administra mi emocionalidad. Eso es lo que llamaban después del destierro, lo que algunos profetas, y si mal no recuerdo, entre esos está Isaías, hablaba del nuevo brote, y eran los Anahuim, los pobres de Yahvé. Aquellos que al haber perdido todo entendieron que su única riqueza era Dios, no había otra. Luego habla de felices los que lloran porque recibirán consuelo. Aquí no hay actitudes o sea, no hay justificaciones. Quiero que también veamos la gráfica de que aquí no hay justificaciones de violencia. De que esas culturas que yo las voy a definir paganas, no eran cristianas. Gandhi no era cristiano. Martin Luther King era cristiano, mas no era católico. No era un hombre eucarístico. Pero fueron hombres que les hay que reconocer, trabajaron y lucharon por la paz. Y lo hicieron con la coherencia de un llamado a la no violencia. Porque el que entra en el lenguaje de la violencia, aunque a veces nos provoque y nos da una enorme impotencia ver cómo nos maltratan, cómo venimos uniformados, a los cuales con mis impuestos yo les pago sus salarios para que protejan la soberanía de mi país, hayan volteado su sentido. Es como el perro que tú alimentas en tu casa y posteriormente llega un día y ese perro te muerde la mano. O sea, yo creo que ese nivel de traición a nivel social, muchos lo sentimos. No es que uno esté abogando a golpes de Estado, eso tampoco. Ya las culturas militaristas, hablar de eso en el siglo XXI me parece tan absurdo, pero sí tener una seguridad
nacional que haga que las soberanías se respeten, que haya orden en las fronteras, que no circule tan descaradamente el narcotráfico, la extorsión, la corrupción y todo lo que tenga que ver con el delito. Entonces Dios nos invita a confiar en su consuelo y en su justicia. Por eso dice también, felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Esa es la promesa. La gente que sabe, o la paciencia no es no hacer nada, eso también creo que es importante explicarlo. La paciencia no es tener una cultura pasiva ante lo que pasa, de indiferencia, porque la omisión también es pecado. La paciencia lo que dicta es que yo desde la oración y con la esperanza en los tiempos de Dios se van a ver transformaciones importantes en las sociedades, en mi familia. Las transformaciones tienen que empezar desde nuestra propia realidad. Si yo, a pesar de, como me inspira la película La vida es bella, aquel hombre, Guido creo que era el protagonista, a pesar de que estaba con los nazis, con su hijo, él se preocupó en transformar, a proteger a su hijo lo más posible de aquella espantosa realidad, con una imaginación increíble. ¿Por qué? Porque tenía la esperanza de que en algún momento eso iba a cambiar. Y su hijo logró florecer dentro de aquella tierra árida, logró florecer y vivir una transformación social a costa de la muerte de su propio padre. Pero él fue protegido emocionalmente por la paciencia y la creatividad de una persona, logró vivir las transformaciones. Luego dice, los que tienen hambre y sed de justicia también serán felices porque serán saciados. Es la confianza de que ante los ojos de Dios nada queda impune. Esa frase que dicen, y ese desgraciado se murió y ni siquiera pagó todo el mal que hizo. Eso no es una frase cristiana. Primero porque nosotros no tenemos que regodearnos si se fue al infierno, si no se fue al infierno. Lo que nos invita a Dios es confiar. Nada en esta vida queda sin juicio. Nada. Lo bueno, lo indiferente y lo dañino. Nada quedará sin la mirada de Dios. Y a eso también nos invita a reflexionar. Luego dice, y esta parte es importantísima, felices los compasivos porque obtendrán misericordia, felices los de corazón limpio porque verán a Dios, y felices también me parece importante decir los que trabajan por la paz porque serán reconocidos como hijos de Dios. De estas tres cosas, compasivos, corazones limpios y trabajadores de la paz, yo quiero que seamos sinceros, miremos nuestras calles y veamos si tenemos cristianos caminando por las calles. Si nosotros, y me incluyo, estamos siendo embajadores de este discurso. Posteriormente dice, fíjense ustedes, se agudiza la cosa, felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Y finalmente dice Jesús, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues si saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Esto es palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es rememorar la propia vida de los mártires. Para este momento, en estos días, leía la historia de Perpetuo y Felicidad, dos mártires del siglo III, que wow, o sea, no solamente su testimonio, sino cómo enfrentaron su martirio y cómo confiaron en las bienaventuranzas. Si no se trata, la violencia la quieran explicar como la quieran explicar. Continentes que no han vivido guerras mundiales, porque además América Latina no ha vivido guerras mundiales, no sabe lo que vivió Europa. Hemos tenido sí hambre, pobreza, necesidades, pero no hemos sido primero un continente unido, como lo pudo haber sido la intención de la Unión Europea. No hemos sido un continente unido precisamente porque todavía en el siglo XXI nos debatimos esas tonterías de si somos socialistas, capitalistas, de derecha, de izquierda, comunistas, nacionalistas, fascistas, esos términos que al final yo creo que son propios del ser humano y no de una ideología en particular. Yo puedo tener un cristiano que se llame cristiano, un obispo, y puede ser un tremendo comunista, tremendo capitalista, tremendo fascista, y tener todos esos pensamientos en una sola botella.
batirla y que salga un líquido común, que habla de las miserias que puede haber en nuestros corazones, en nuestras debilidades, en cómo enfrentamos las realidades, cómo hacemos empatía, cómo desde el poder yo tengo la posibilidad de hacer tanto, tener poder es tener más responsabilidad, no se trata del dominio del otro, y aún así, pues efectivamente las sociedades estallan porque primero se desesperan, estallan porque a veces verdaderamente hay que hacer una catarsis, pero, pero es a lo que creo que nos invitaría el pensamiento de Dios. ¿Dónde están cayendo las esperanzas, las fuerzas y dónde estamos invirtiendo nuestros esfuerzos de lucha? ¿Estamos realmente orando rosarios, coronillas, encuentros eucarísticos? ¿Estamos rezando, de verdad rezando lo que eso implica una batalla, rezar por las transformaciones de la sociedad? ¿Ustedes se imaginan toda una familia que somos iglesias domésticas rezando diariamente, pero en comunidad, pero miles de millones de personas rezando en un momento por transformaciones sociales? ¿Ustedes se imaginan el nivel poderoso que tendría eso para que el poder del Altísimo intervenga y saque la maldad que camina por nuestras calles? Pero es que ya no le tenemos fe a la oración. Y a veces decimos rezar ¿para qué? Si pasa el tiempo y no vemos resultados. Entonces recuerdo, dichosos los pacientes, los compasivos, los perseguidos, los que trabajan por la paz. Ese quizás es la mejor vacuna contra esta alergia terrible que camina por América Latina, que es la violencia. Nuestra iglesia está contaminada, sí, con pecadores, sí. ¿Por qué lo sé? Como dice Martín Valverde, porque yo estoy en ella. Yo soy un pecador. Mi testimonio de vida, mis incoherencias han contaminado y son dañinas para lo que es la vivencia de la fe. Pero no por eso debemos perder el norte de quién es nuestra guía. Nuestro guía es Dios, es Jesucristo. Y estas imágenes, yo creo que cuando los países empiezan a invertir menos en armas, eso ya lo ha dicho mucha gente, no es nada nuevo, pero ya empecemos a invertir más en servicios, donde los procesos, la vialidad, el turismo, el sano turismo, no el turismo de la prostitución, de la droga, de la trata de personas, no, el turismo sano, el turismo que verdaderamente le hace publicidad a ese séptimo día de la creación, al descanso, donde las personas pueden tener encuentros contemplativos con la naturaleza, cuidar la casa común. De eso se trata. Se trata también de potenciar nuestras escuelas y hacer caminar junto a este pacto educativo global que nos propone el Papa Francisco, transformar la educación hacia algo más humano y no a la cultura del descarte, pero también tiene que ver con los sistemas de salud, algo tan vital, jugar con la salud de los seres humanos y condicionarla a posiciones políticas, a dinero, a ideologías. Yo creo que tenemos que pensarnos, repensarnos de todo este desastre, cuál ha sido mi aporte y mi aporte para el desastre y cuál puede ser mi aporte para la solución a ese desastre. Bueno, yo creo que esto más que plantear un camino, porque el camino a Jesús es invitarnos a pensar, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estoy ahorita yo parado ante esta presente que me tocó vivir? ¿Y qué estoy haciendo para transformarlo en testimonio cristiano? Porque la promesa no es que llegaremos nosotros a construir un paraíso, eso no va a existir. La promesa es que seremos perseguidos, calumniados, humillados y hasta martirizados. Pero de la sangre de los mártires pueden salir enormes frutos de santidad, de bondad y amor. Que Dios nos bendiga, nos vemos en la oración. El fruto del silencio es la oración, y de la oración la fe.
Cuando tengo fe puedo amar. Cuando llego a amar puedo servir. Y al servir transmitir. Bien, muy buenas tardes. Primeramente, agradecer